Buenas tardes, reciban un cordial saludo de mi equipo de trabajo, en el cual en este momento vamos a presentarles nuestro proyecto, el cual lo denominamos como producción y fabricación de baterías a partir del reciclaje de sus elementos para las energitecas de la ciudad de Cali. Nuestro equipo se encuentra conformado por los ingenieros en formación Carolina Cárdenas, Andrés Felipe García, Gonzalo Coronado y quien les habla Andrés Felipe Ramírez. Para el desarrollo de nuestro proyecto definimos 6 etapas. Estamos hablando de lo que es el perfil del proyecto, la planeación del proyecto, el estudio de mercado, el estudio de tamaño y localización, el estudio de ingeniería y el presupuesto. Vamos a hablar entonces por la primera etapa, que es el perfil del proyecto. En esa primera etapa, el enfoque del proyecto se basa en la producción y fabricación de baterías a través de la reutilización de los materiales de las mismas, sean baterías ya usadas, ya que esos elementos pueden ser aprovechados, ya que no pierden sus propiedades y pueden reincorporarse nuevamente a ese proceso productivo. En esa parte vamos a definir lo que es un proyecto financiero. Lo consideramos un proyecto financiero porque depende de la demanda real actual del mercado. Un proyecto industrial porque se va a ubicar en lo que es en la industria manufacturera. Es un proyecto de producción de bienes porque lo que queremos es producir un elemento que va a ser desempeñado en una máquina, en un carro o en cualquier elemento que requiera tener una batería para su operación. Es un proyecto privado porque va a ser utilizado o va a ser desarrollado con nuestros recursos, sea diferentes préstamos o pues los bienes o directamente lo que nosotros queramos como recursos para el desarrollo del proyecto. Es un proyecto local porque va a ser desarrollado en la ciudad de Cali y nuestro cliente principal serán las energitecas. Un proyecto mediano porque de acuerdo a las estadísticas y a los estudios realizados se ubica en ese ámbito y más adelante pues puede considerarse validar exactamente en qué otro ámbito lo podemos ubicar. En la parte de resultados vamos a producir y fabricar baterías teniendo en cuenta la conciencia social con el medio ambiente. Eso es un aprovechamiento que vamos a darle a este recurso de lo que es el reciclaje. En la parte de ese reciclaje estamos hablando de que se van a reutilizar aquellas baterías que ya fueron usadas y que sabemos que pueden ser reincorporadas nuevamente a este proceso. En la siguiente etapa vamos a hablar de lo que es la planeación del proyecto. Vamos a definir lo que es el ciclo de vida de proyecto, definiendo la etapa de preinversión, inversión y operación. En la parte de preinversión identificamos la oportunidad de producir y fabricar baterías con materiales reciclados de las mismas baterías ya usadas. En la parte de inversión están definidas ya todos los aspectos y los objetivos para el desarrollo, donde se va a obtener y se va de alguna manera a verificar que es viable y antes de pasar por esta etapa pues sabemos que en la inversión definimos su viabilidad y en la inversión ya una vez definida esa etapa pasamos a la que es inversión para que el desarrollo del proyecto sea adecuado. En la etapa de operación, como su mismo nombre lo indica, ya una vez definidas estas dos etapas empezamos esta etapa para que se empiece a desarrollar lo que es el proyecto. En el cronograma vamos a definir las actividades que van a ser desarrolladas para el desarrollo con éxito del proyecto, para que el cumplimiento sea el esperado, reflejando el tiempo y duración de las actividades ejecutadas o a ejecutarse. Vamos a hablar del estudio de mercado. En el estudio de mercado vamos a definir lo que son las características del producto. Una batería es un dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en energía química, conservándola almacenada en esta forma y almacenarla así para luego transformarla en energía eléctrica cuando sea necesario. Eso se considera como un elemento necesario para el funcionamiento de equipos industriales, maquinarias, carros, motos, bueno, diferentes elementos que requieren una batería para su funcionamiento. En el estudio de mercado definimos lo que son nuestros clientes, proveedores y competidores. Nuestros clientes serán las energitecas de la ciudad de Cali. Nuestros proveedores serán aquellas empresas recicladoras o de reciclaje, en el cual sabemos que se compran esas baterías ya usadas y que podemos nosotros obtenerlas por medio de ellos. Nuestros competidores, pues sabemos que es una industria muy competitiva, pero sabemos que si nosotros enfocamos nuestro proyecto con el énfasis ambiental, podemos tener una gran acogida y un buen desarrollo del mismo. Vamos a determinar lo que es la parte de la demanda. En la determinación de la demanda, sabemos que actualmente en el mercado la gran circulación de vehículos es un mercado que requiere mucho de baterías, por lo cual si verificamos cifras según el Ministerio de Transporte en el 2008, el parque automotor colombiano está aproximadamente de 5.511.924 vehículos. Eso es para un potencial de producción aproximadamente de 4.078.823. O sea que estamos hablando de que la demanda es bastante amplia. En la parte de oferta, pues debemos tener en cuenta lo que es nuestra capacidad de producción. Esto es algo que debemos definir de acuerdo a nuestras instalaciones, teniendo en cuenta pues básicamente eso. Entonces es importante tener muy presente
que la capacidad mensual podría ser aproximadamente de 2.430.000 celdas, con una capacidad anual aproximadamente 29.160.000 celdas. Es una capacidad pues grande, y eso es lo que se quiere obtener para poder lograr cubrir parte de esa demanda. Factores considerados en la fijación del precio: vamos a inicialmente a definirle un precio inicial de 33.000 pesos. Es algo actualmente en el mercado muy económico. Debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de baterías, pero vamos a definirla para las baterías estándar para los vehículos, que son las que más de alguna manera incrementan la demanda. Entonces eso es un factor que en el momento de nosotros analizar la demanda con respecto a la oferta, encontramos que el mercado más objetivo es el mercado automotor. Vamos a hablar entonces en la parte de estudio de tamaño y localización. Vamos a definir lo que es nuestra tecnología del proceso. Como es un proceso productivo que se requiere la utilización de químicos, se debe utilizar la mejor tecnología para que en ese aspecto pues tenga un buen desarrollo. En la parte de macrolocalización y microlocalización vamos a definir lo que es la ubicación estratégica y transporte y las condiciones geográficas. Ubicación estratégica es algo que debemos definir claramente porque se requiere fácil acceso a la planta de producción, tanto para los camiones que van a traer aquellas baterías recicladas como para el despacho. También debemos definir, cómo vamos a darle un énfasis ambiental, una planta que no esté cerca a lugares donde residen personas, donde habitan diferentes comunidades, porque como se va a trabajar con químicos, estos van a producir un gas, entonces no queremos afectar a estas personas. Como condiciones geográficas definimos lo que sea un lugar que no se presenten inundaciones, que su calor no vaya a ser excesivo, para que no nos vayan a afectar el proceso productivo cuando se realiza la parte de separación. Vamos a hablar de lo que es el estudio de ingeniería. En el estudio de ingeniería vamos a definir lo que básicamente son los componentes de nuestro producto. En estos componentes estamos hablando de las rejillas, de los separadores, de la caja de la batería, del electrolito, y del tapón que de alguna manera se utiliza en la batería para la eliminación de gases. Bueno, vamos a hablar de lo que son las rejillas. Es un armazón que sirve de soporte para los materiales activos, conducen la corriente y están hechas de una mezcla de plomo, calcio, plata y estaño. Crea una aleación que le suministra características específicas a la rejilla. Desempeñan también la misión de distribuir la corriente uniformemente en todas las placas, o en la placa básicamente. Los separadores. El objetivo primordial de los separadores es impedir el contacto metálico entre las placas de polaridad opuesta. Al mismo tiempo permiten la conducción electrolítica libre. Entre los principales tipos de separadores están los de PVC y los de polietileno. Vamos también a encontrar lo que es el electrolito. El electrolito en las baterías de plomo y ácido es una solución de ácido sulfúrico en agua desmineralizada o desionizada, o en una proporción de 36 partes de ácido por 64 partes de agua. Su función es servir como medio conductor de energía entre los componentes internos de la batería. Luego vamos a hablar de lo que es la caja de batería y tapón de respiradero. La caja de la batería es un recipiente que contiene el electrolito y elementos conductores de la corriente. Está fabricada en polipropileno y pues es muy resistente, pues, para que su durabilidad sea muy amplia. El tapón respiradero, debido a que es una batería de plomo ácido, libera hidrógeno durante la carga. Entonces es muy importante también tener esa parte, porque al ser sellada, las baterías deben poseer ese tapón respiradero para que al exterior puedan liberar dicho gas, que el vapor del ácido sulfúrico se condensa básicamente. Como accesorios complementarios son los conectores de plomo, conjuntos de placas positivas y negativas y tapones de seguridad. Vamos a hablar de lo que es el proceso productivo. En el proceso productivo vamos a definir primero lo que es la recolección de baterías. Allí estábamos hablando de que al tener claro dónde vamos a encontrar las baterías, sabemos pues que básicamente va a ser un proceso muy fácil. En la parte de trituración, todas las baterías son reducidas en pedazos gracias a un molino triturador. En la parte de proceso de separación vamos a obtener lo que son los pellets, el plomo metálico. Esto pasa pues por un material o los metales y plásticos son separados debido a la densidad de los elementos que conforman la batería. El proceso de reducción, se utiliza pues el polvo y óxido de plomo, se depositan en un horno rotativo que gracias a las elevadas temperaturas separan los gases y retornan el metal a su estado líquido para convertirlos en lingotes.
En la parte de proceso de refinación vamos a encontrar lo que es el plomo crudo y la parte de refinación. Y pasamos ya por último al proceso final de ensamble. En la selección de tecnologías requeridas encontramos diferentes maquinarias que se pueden utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto. Son muchas las maquinarias que podemos encontrar, pero nosotros vamos a utilizar las que son primordiales, como los hornos, las trituradoras, las máquinas cortadoras, las mezcladoras y las máquinas que se van a hacer la combinación de los químicos para poder producir el electrolito. Bueno, básicamente eso. Encontramos también como máquinas como prensa automática vertical, máquina alimentador de pasta, conductivo. Son maquinarias automáticas, o sea que eso es algo que nos va a ayudar mucho en la parte de producción. En la descripción de la planta estamos hablando de un espacio requerido de la planta. Esto lo tomamos como fuente con respecto a otras plantas de producción de baterías. Un área de fábrica aproximadamente de 1529 metros cuadrados, un cuarto de almacenamiento de 1223 metros cuadrados y un cuarto de control de calidad de 612 metros cuadrados. Las oficinas 92 metros cuadrados para un área total de la planta 4587 metros cuadrados. El personal requerido, estamos hablando de operadores de línea, 86 personas, en gerencia 10 personas, controladores de calidad 2 personas y como observación debemos incluir operadores de producción de cubiertas, de metal y de barras de zinc. Vamos a hablar entonces aquí básicamente de lo que es la descripción de la planta. En este aspecto vamos a poder encontrar que por aquí ingresan las baterías, pasan a un proceso de trituración, luego pasan al proceso de separación por estas bandas. Luego pasan al proceso que es el horno para empezar lo que es la parte de separación y fundido. Luego pasa el proceso de refinación y por último ya se empiezan a obtener los materiales para luego empezar lo que es el proceso ya de ensamble de las diferentes baterías. Por último vamos a hablar entonces de la parte de presupuesto, donde vamos a definir nuestros ingresos, egresos y las inversiones. Debemos definir si es viable y esto lo hacemos con la relación beneficio-costo, teniendo en cuenta lo que es ingresos sobre los egresos, y debemos tener muy en cuenta que los ingresos deben ser mayor a los egresos para que el proyecto tenga buena viabilidad. En los ingresos estamos hablando de como producto de las baterías, un precio por unidad aproximadamente de 33.000 pesos. De los egresos debemos tener en cuenta que se debe analizar aquellos gastos como servicios en agua, energía, combustible, materia prima y otros elementos que se pueden tomar como egresos. En la parte de inversiones tenemos lo que es la maquinaria, las máquinas que vamos a necesitar y es la inversión que nosotros vamos a realizar para la producción de las baterías y el personal de trabajo, que van a ser los operadores, los supervisores, y también la parte de administración que se van a ubicar en las oficinas. Bueno, básicamente ese era nuestro proyecto. Queríamos enseñar lo que podemos generar con el reciclaje y la concientización ambiental actual, teniendo en cuenta que se puede reutilizar un material y que podemos llegar a obtener ese mismo material para un nuevo ciclo reutilizando el mismo. Bueno, básicamente era lo que queríamos enseñarles. Este es nuestro grupo de trabajo, los ingenieros en formación, Gonzalo Coronado, Andrés García, Andrés Felipe Ramírez y Carolina Cárdenas. Gracias, feliz tarde.